Bien, son las 9 de la mañana con 52 minutos en el territorio nacional, amigos. Abrazos para todos ustedes que se están sumando a la sintonía de Radio Comunidad 90.4 y por supuesto a las redes sociales que nos acompañan y de donde estamos transmitiendo en video y en sonido a través de Radio Comunidad Bolivia en Facebook y por supuesto en alianza con el periódico digital Fundamental Noticias Bolivia. Ahí usted nos va a poder observar en lo que es el video en directo y también el sonido para que vean lo que estamos haciendo aquí en estudio y también a nuestros invitados. Bien, a esta hora de la mañana le doy la bienvenida al ex asambleísta Víctor Borda, con quien vamos a conversar, por supuesto, de lo que está pasando en el país y además entender un poco de lo que pasaba un año, bueno, mejor dicho, una fecha como hoy, un 10 de noviembre de 2019, porque en horas de la tarde el expresidente Evo Morales renunciaba. Hermano Víctor Borda, bienvenido, un gusto saludarlo. Nico Flores lo saluda. Hermano Víctor. Buen día, Nico, un placer estar en este medio de comunicación y obviamente hablar, confrontar algunas ideas. Recordar, no para obviamente generar venganza, ni mucho menos, sino para que no se vuelvan a repetir los hechos suscitados el 10 de noviembre del 2019. Hay que entender algo muy importante, compañero Víctor. Es muy importante hacer un análisis de lo que pasaba la gestión del año pasado, en 2019, cuando Evo Morales renunciaba. Lo decía y lo escuchábamos hace unos instantes, el discurso de despedida decía claramente: yo estoy renunciando para que ya no haya persecución a los hermanos dirigentes, para que ya no haya persecución a quienes vendrían a ser los líderes sindicales y por supuesto para que dejen trabajar a los hermanos gremiales y transportistas que eran perjudicados totalmente en aquel entonces porque había un paro cívico de 21 días en Santa Cruz y habían movilizaciones acá en el centro de la ciudad de La Paz que no permitían el desarrollo de las actividades comerciales de la gente y por supuesto eso es lo que molestaba y justamente lastimaba al pueblo boliviano. ¿Cuál era el contexto de esa renuncia, hermano Víctor? Conociendo un poco ya el contexto y entendiendo lo que le pasaba sobre todo a usted, porque recordemos que usted también denunciaba que habían tomado como rehén a su hermano. Bueno, miren, a un año de los hechos sucedidos en noviembre, recién nos damos cuenta de que ha habido una planificación meticulosa, ¿no?, que no ha sido gestado precisamente en Bolivia, ¿no? O sea, no creo que la gente que ha encabezado esta movilización de los pititas haya tenido la suficiente visión y la unidad para planificar esto. Dudo mucho que Camacho, Pumari o Albarracín hayan planeado esto, ¿no? Esto es una planificación de la CIA, es una planificación de Estados Unidos, lo digo con absoluta sinceridad, porque han ido a forzar hasta el último eslabón. Recordemos en ese momento que yo era el presidente de la Cámara de Diputados, y constitucionalmente en mí terminaba el eslabón constitucional de sucesión a la presidencia, no había más. Entonces ellos no han dejado ningún cabo suelto. Han ido primero tras la renuncia de Evo, Álvaro, Adriana y mi persona. A esta hora, precisamente, el 10 de noviembre, yo estaba en La Paz y yo recibía llamadas de mis familiares diciendo que estaban bajando un grupo, orquestado por el Comité Cívico de Potosí, el señor Pumari, para quemar mi casa, mencionando que yo me hubiera disfrazado de indígena, de campesino, y que hubiera ido al sector de Vila Vila a disparar contra los hermanos, contra mis propios hermanos, que habían muertos, ¿no?, en Vila Vila potosinos, y que ellos estaban siendo disparados salvajemente a quemarropa. Ha habido un contacto, yo recuerdo bien en Panamericana, de una supuesta doctora de Potosí, quien decía que estaban con heridas de bala, que habían fallecido, cualquier caso. Entonces, a las 10 de la mañana lo quema mi casa, no, más bien los vecinos ayudan a escapar a mis familiares, y posteriormente se dirigen al domicilio de la casa de mi hermano, que es abogado también. Ahí destrozan absolutamente todo,
mi hermano se oculta en el último piso, lo encuentran, lo sacan a patadas, ¿no? Y había una mujer disfrazada de luto, diciendo que su esposo, que tenía 4 hijos, su esposo había fallecido en Vila Vila, imagínense. Con palo le empezaba a golpear a mi hermano, le sacaron los calzados, lo desnudaron, lo hicieron caminar todas las calles pidiendo mi renuncia, ¿no? Entonces, lo tuvieron hasta las 4 o 4 de la tarde, momento en el cual yo presento mi renuncia al cargo y recién le dejan en libertad, ¿no? Entonces, ha habido una planificación meticulosa, ¿no?, respecto a estos hechos. Ha habido bastante dinero que ha financiado, ¿no?, la derecha para movilizar particularmente a gente humilde, a gente joven, ¿no?, que habían sido pagados. Han sido estos grupos irregulares armados, ¿no? Ellos tenían armamento letal para poder generar este tipo de golpe de Estado, ¿no? Entonces, hechos lamentables. Ustedes saben que a consecuencia de ello, bueno, por lo menos nosotros decimos, mi hermano ha sido agredido, ha sido fracturado su brazo, mi casa ha sido incendiada, la casa de mi hermano destruida totalmente. Pero bueno, ha habido mucha gente humilde que lamentablemente ha fallecido su esposo, su hermano, y esas personas nunca más van a poder volver a ver a sus parientes, ¿no? Esos han sido los verdaderos héroes de la democracia que han resistido a este gobierno fascista, a este gobierno entreguista, ¿no? Entonces, gente que ha muerto a consecuencia del proyectil de balas, gente que ha fallecido. Bueno, esa es la situación que existía hoy día 10 de noviembre, y qué lamentable, ¿no? Porque para los potosinos, por ejemplo, el 10 de noviembre significa una fecha histórica. Ustedes saben que hoy día recordamos el grito libertario de millares, ¿no?, de Subieta, estos patriotas que se sublevaron contra el yugo español, estos patriotas que se sublevaron fundamentalmente por la reivindicación de los pueblos indígenas, de los pueblos originarios, porque los españoles nos trataban como cosas, como esclavos. Y qué lamentable que un 10 de noviembre haya una movilización para retornar a un sistema fascista, para retornar a un sistema de semi-esclavitud. Entonces, esas han sido las circunstancias, las situaciones. Ha habido una planificación meticulosa para gestar este golpe, con el argumento de que supuestamente hubo fraude, y hoy se ha demostrado definitivamente que jamás hubo fraude, que fue la voluntad del pueblo que definitivamente eligió al MAS como una opción y luego ha ratificado este 2020. Y bueno, toda esta lucha no puede ser en vano, no se puede claudicar, y esperamos definitivamente que hoy el pueblo boliviano asuma conciencia y no permitamos nunca más estos hechos vergonzosos, violatorios a nuestros derechos, a nuestras garantías constitucionales. Bien, estamos... Diputados dura, bueno, esto en la gestión de Evo Morales en una parte muy dura para la historia boliviana, en lo que ha sido la renuncia el 10 de noviembre, y conversando y entendiendo un poco qué es lo que pasaba en aquel momento, por supuesto, en el sentir de nuestras autoridades y por supuesto como asambleístas. Bien, exdiputado Víctor Borda, es muy importante lo que usted hace hincapié y habla de una estrategia que había conformada. Aquellos periodistas que hemos estado justamente haciendo una investigación y haciendo un seguimiento a las declaraciones de Luis Fernando Camacho, don Waldo Albarracín, el mismo Carlos Mesa, por ejemplo, durante todo este tiempo, entendemos que ellos ya tenían relaciones o por lo menos pedidos de algunos sectores. Por ejemplo, el caso de la policía y de las Fuerzas Armadas. Luis Fernando Camacho decía, sí, mi papá habló con las Fuerzas Armadas, y en otro caso decía en un cabildo, ya sabemos lo que quiere la policía, aquí está una serie de pedidos
que tenían y que se manejaban y se argumentaban. ¿Qué pasó en ese instante como gobierno nacional, exdiputado Víctor Borda? ¿Cómo se recibían esas noticias? Justamente escuchando que la policía ya tenía sus pedidos, porque recordemos que uno de los hechos más inéditos y que se va a quedar plasmado en la historia de Bolivia es lo que pasaba en horas de la tarde un día como hoy, donde la policía iba a presentar el CEGIP y decía que estaba recuperando la dirección de identificación personal, imagínense. Así es. O sea, miren, qué persona, ¿no? Ahora recién nos damos cuenta que no había tal valentía, tal coraje del señor Camacho y compañía, ¿no? Entonces, él dice, yo voy a ir a entregar una carta a La Paz para que renuncie dentro de 24 horas. ¿No? Entonces, mucha gente dice, qué valientes, ¿no? Se vienen a La Paz, a sabiendas que podían haberle detenido, procesado, por instigador, ¿no? O por sedición, porque nadie puede atribuirse la soberanía del pueblo. Pero claro, ahora nos entendemos. Si la policía, no la policía, sino si algunos generales, comandantes ya estaban comprados y él ya lo sabía, pues lógicamente nadie le iba a hacer nada. Ya estaban comprados. Entonces no era valentía, sino era seguridad de que no le iba a pasar nada. Porque ustedes recordarán que la policía le custodia, ¿no? Al señor Camacho. Mientras estaban quemando mi casa aquí en Potosí, no había ningún policía, absolutamente nada, ¿no? Ha surtido un rumor de que también en venganza o en acto de justicia, algunos compañeros del área rural intentaron movilizarse a la casa del señor Pumari. Pero la casa del señor Pumari estaba con 300 policías adentro, custodiados, ¿no? Pero el señor Pumari, ¿qué era? ¿Qué autoridad era? Yo era presidente de la Cámara de Diputados y ni un policía. Y el señor Pumari rodeado de policías. Entonces, algún momento la historia tiene que ver, tiene que juzgar estos hechos, ¿no? Entonces, vean, tiene que haber la traición de algunos generales que no han traicionado a Evo Morales, no han traicionado al MAS, han traicionado al pueblo boliviano, han traicionado la Constitución y su naturaleza de ser. Yo me pregunto, a ver, a los comandantes, al general, no al militar, sino a ese general que ha traicionado, ¿qué grado de confianza podemos tener? Por ahí tenemos una confrontación con un gobierno extranjero, con un país extranjero. ¿Nos van a traicionar así? ¿Nos van a entregar a otro gobierno, a otro estado, a otro país? Cuando el general tiene que tener un principio de lealtad a la Constitución y al pueblo boliviano y a la soberanía. Esto es lo que ha ocurrido, esto es lo que ha pasado. Entonces, la historia tiene que juzgar por estos actos, por estos hechos, para que nunca más se vuelvan a cometer. Y obviamente, como dijo Arce, no es venganza, es justicia. Justicia para la gente humilde, justicia para esas personas, 37 personas que han fallecido lamentablemente en esta confrontación, justicia para esas 27 personas que han muerto a consecuencia de armas de fuego, justicia para esos 602 heridos, justicia para esos más de 1.800 personas perseguidas, procesadas por delitos de sedición, terrorismo en Bolivia, hechos que lamentablemente han generado que se pueda destruir muchas familias bolivianas y fundamentalmente gente humilde, gente pobre de nuestro país. Bien, exdiputado Víctor Borda, y algo que hay que entender, y lo decíamos en un inicio de esta entrevista, ¿qué pasó con el financiamiento? Se hablan, claro, de dinero que habría financiado, lo que pasaba el 10 de noviembre, lo que terminó en la renuncia del expresidente Evo Morales, pero ¿quiénes y qué organizaciones financiarían este tipo de movilizaciones? Porque recordemos, ha habido un eje y un puntal muy importante en lo que ha sido Santa Cruz, además, porque se hablaba, y quienes se sumaban, y eso es algo real, y además eso lo decía Luis Fernando Camacho, quienes han estado en alianza
con el Comité Cívico de Santa Cruz, por ejemplo, el ACAO, CAIN, Cofegasa Cruz, por ejemplo, grandes empresarios de la Cámara del Oriente que han respaldado las medidas del Comité Cívico en busca de la renuncia de Evo Morales, pero por lo menos eso es lo que decía Luis Fernando Camacho, que tenía un respaldo pleno de la Cámara de Empresarios de Santa Cruz y algunos empresarios también de algunas regiones del país. ¿Qué pasa con ese rol que han cumplido también estas instituciones en lo que ha sido la renuncia de Evo Morales? Miren, yo he estado muy de cerca, ustedes saben que ha sido presidente de la Cámara. Había una denuncia fuerte de que Estados Unidos ha financiado el golpe, que ha sido Jair Bolsonaro quien ha traído el dinero hasta el Brasil, posteriormente han valido del presidente de la Argentina para entregarle, ¿no? Y esa tesis, ¿con qué se sustenta? Se sustenta con el hecho de que a posteriori, no olvidemos, ¿no?, que hay una grabación que precisamente lo publica el señor Camacho, una grabación de Camacho y Pumari, donde Pumari pide hacerse cargo de la aduana y que le dé $250,000 para ser candidato. Pero bueno, a ver, apelemos a la razón, a la lógica, ¿no? Si yo quiero ser candidato, quiero ir de vicepresidente, en vez de exigirle a mi candidato presidencial, más bien pues le voy a apoyar yo más bien en lo que pueda tener, ¿no? Jamás le voy a decir, dame plata. Pero si conozco que ha recibido financiamiento externo, ¿no?, plata para la movilización, y que no ha gastado todo, lógico que yo lo voy a... Y si yo conozco eso, les diré, oye, vos has recibido tanto, tienes que darme algo, ¿no? Entonces, esa tesis se consolida en ese aspecto. Pero además, ustedes saben que Jorge Tuto Quiroga, el mismo Sánchez Berazzaín, han ido a reconectar dinero de algunos empresarios norteamericanos, y lo dicen, ¿no? Una empresa lo dice, yo he apoyado, es mi plata, dice, con la finalidad de que hagan una política entreguista para saquear nuestros recursos evapolíticos del litio. Eso es lo que ha ocurrido. Ha habido un fuerte financiamiento, ha habido plata, lo que no hay ahora. Por eso, no pese a sus anuncios de reestructurarse los pititas, de hacer bloqueos, pero no hay plata, ¿no? Ahora hacen bloqueo, pero no fasean, porque no hay para dinero. No se hacen sus churrascos, porque nadie les financia ahora. Entonces, vean esas circunstancias, situación. El golpe de Estado ha estado gestado por organismos internacionales, por algunas empresas corporativas internacionales, pensando en el litio y pensando en un cambio de modelo económico para nuestro país. Y eso me lleva a la siguiente pregunta, exdiputado. ¿Qué intereses tiene Bolivia? Sabemos que en la historia, por supuesto, han sido muchos recursos naturales los de Bolivia, los que han sido de interés internacional. En una primera instancia el oro, en una segunda instancia el estaño, en una tercera instancia el gas, y ahora se habla mucho del litio. Usted, que es de Potosí, el diputado Víctor Borda, había una movilización que se iniciaba en marzo a la cabeza de Marco Pumari, hablando de la recuperación del litio. Incluso Evo Morales terminó abrogando el decreto que permitía la fabricación de baterías de litio y la compra de las mismas baterías de litio por la misma empresa. Es prácticamente decir que por más de 50 años teníamos asegurados el mercado de lo que produzcamos, porque teníamos comprador para 50 años, pero eso no ha aparecido. Y lo que decía Marco Pumari con Cipo era que el MAS estaba vendiendo el recurso natural de Potosí. ¿Qué pasó con esta figura y por qué el litio es tan importante? Bueno, no olvidemos que el Salar de Uyuni es la reserva mundial de litio. Hay una iniciativa, ustedes saben, francesa. El 2025 van a poner en marcha, ¿no?, la primera planta nuclear de litio que va a generar energía en Europa. Ustedes saben que el litio es un transmisor de energía
totalmente flexible y ecológico, ¿no? Entonces, si se llega a perfeccionar esta planta, ¿no? Y si se aplica la misma iniciativa con el litio en Bolivia, Bolivia podría, de aquí al año 2030, por ejemplo, generar energía eléctrica, ¿no? Totalmente ecológica, sin dañar el medio ambiente, y podría generar a toda Latinoamérica. Imagínense la importancia. No es solamente las baterías de litio del celular, no es solamente las baterías que se utiliza de litio obviamente en los vehículos, sino es la potencialidad que pueda generar esto y de aquí a algunos años generar electricidad, fundamentalmente, ¿no? Flexible. Entonces, es importante el litio, fundamental. Ya no se puede pensar en la industrialización a posterior sin el litio. Muchas empresas están, pues, deseosas, codiciosas de hacer esto. Imagínense, ¿no? Pumari, yo lo denuncié en su oportunidad, pone de asesor del comité cívico al señor Juan Carlos Zuleta. ¿Y quién era Juan Carlos Zuleta? ¿No? Es un presunto economista que trabajó en la comisión de elegido por la República de Chile, ¿no? Para verificar la industrialización del litio en Chile. Ustedes saben que también en Chile existe algunos salares. Y esa comisión, yo tengo el informe, informa y dice que la industrialización del litio en Chile no es viable, excepto que se pueda unir con Bolivia. Entonces, en ese momento se estaba empezando a industrializar el litio, ¿no? Se estaba empezando a generar los propios bolivianos. Eso no le convenía a Chile, porque su litio no sirve si no se une con Bolivia. Entonces había la necesidad de eliminar la industrialización para buscar posteriormente una sociedad ventajosa que beneficie a Chile. Es así el logro. O sea, Pumari, cuando nunca han leído el proyecto, nunca han leído el contrato. Ellos se han opuesto por oponerse, precisamente, para fundar sus intereses, ¿no? Y ahora ya sabemos cuál era su interés. Era aduanas, era plata, era comprarse terrenos en Santa Cruz, vehículos, porque el señor nunca trabajó ni de portero, pero ahora aparece con vehículos, aparece con terrenos en Santa Cruz, con casas. Así ha sido. Esa ha sido la circunstancia, la situación en la cual lamentablemente Bolivia se ha desarrollado y alguna gente que ha vendido los intereses de nuestro país. Bien, y es muy importante entenderlo porque una de las luchas, por lo menos que se manejaba dentro con CIPO, ha sido esa, la recuperación de litio para Potosí, y que al final ha sido un puntal justamente, y haciendo mención a lo que decía el exdiputado Víctor Borda, los intereses que habían de transnacionales en este territorio. Bien, diputado Víctor Borda, ya en esta parte final, hoy se celebran 210 años de aniversario de Potosí y de la gesta libertaria en Potosí, un pueblo revolucionario sin duda, que otra vez ha favorecido el movimiento socialismo. Bueno, en realidad el año pasado también fue, así lo han reflejado las encuestas y también las elecciones anuladas. Su mensaje final a ese pueblo de Potosí que también está esperanzado y que hoy por hoy ha legitimado y ha recuperado ese horizonte y ese camino justamente de la democracia. Hay que recordar que uno de los episodios que también quedarán plasmados de esta gestión fue cuando Marco Pumari pidió a la población de Potosí vaya a la plaza principal y vayan y le digan lo que sienten, y prácticamente todo el pueblo de Potosí se ha volcado a lo que Marco Pumari dijo, que no era el pueblo de Potosí, quedaron infiltrados. En fin, será un episodio también que quedará marcado en la historia de este gobierno de transición y algunos líderes. Sí, pues esa es la poca inteligencia que tienen algunas personas que se querían ser presidenciables, ¿no? Que han jugado con los intereses potosinistas para buscar intereses personales, intereses cívicos, ¿no? Un saludo cordial a todas las potosinas valerosos. Hemos aguantado más de 450 años de explotación. Vamos a seguir de pie. Bolivia ha surgido gracias principalmente
al descubrimiento del Sumajorco, del Gran Potosí. Y vamos a mantener, antes hemos mantenido al pueblo boliviano, al Estado Plurinacional de Bolivia, con sus recursos mineralógicos. Hoy lo vamos a hacer con el litio, definitivamente. Y vamos a ser siempre solidarios, ante todo, con el pueblo boliviano. Felicidades a todas las potosinas, en este día, en este aniversario del grito libertario de 1810. Exdiputado Víctor Borda, un abrazo y muchas felicidades en su departamento. Muchas gracias, felicidades, buenos días. www.fundamentalnoticias.com.bo